Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a retomar, fíjense, vamos a retomar un tema sobre el cual ya habíamos estado comentando, ya habíamos estado analizando, que es el que corresponde al análisis de la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, para cuya comprensión y comentario le doy la bienvenida a quienes ya nos habían acompañado en el programa anterior, a Guillermo Con. Guillermo, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. No, el gusto es mío estar aquí nuevamente. Gracias. Y también le doy la bienvenida nuevamente, ya nos había acompañado, a Alonso Lara. Alonso, un gusto recibirte en tu programa. Gracias, Miguel. Aprecio la invitación. Oigan, pues miren, la vez pasada, como seguramente recuerdan, estuvimos analizando diversos aspectos de esta sentencia, porque realmente toca puntos de gran relevancia. Hablábamos de la inspección de personas, hablábamos de la inspección de vehículos y también del tránsito general, de la reforma general del sistema inquisitivo mixto al sistema acusatorio y oral. Y justamente a eso quiero que nos regresemos para seguir avanzando en los temas que plantea el Tribunal Pleno en esta importante sentencia. Y les quiero proponer uno, quizá, si te parece bien, empezamos contigo, Guillermo, un análisis que la Corte hace sobre el régimen legal de la detención cuando existe flagrancia, pero se trata de un delito que requiere de querella. Es decir, no de un delito que se persigue de oficio. Fue materia de impugnación y aquí la Corte también tuvo una oportunidad de pronunciarse. ¿Qué dijo al respecto, Guillermo, si fueras tan amable? Sí, efectivamente. Creo que para entender este tema hay que entender algunos puntos previos, ¿no? Como platicamos la vez pasada, la Constitución reconoce un régimen de libertad en términos generales, ¿no? Hay un derecho a la libertad. Ese derecho a la libertad no es absoluto, puede ser restringido en ciertas circunstancias, siendo principal una orden judicial, una orden de aprehensión. Ahora, como excepción a esa orden de aprehensión, existen también dos supuestos en los cuales la autoridad puede actuar, se piensa como por cuestión de la premura, para detener a una persona y ponerla a disposición del Ministerio Público en primer lugar y después de un juez, que son la flagrancia y el caso urgente. Entonces, en este punto en específico que aborda la Corte en la sentencia, la figura más relevante es precisamente esta de la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Bueno, cuando la autoridad ve, ¿no?, de primera mano a la persona cometiendo un determinado delito. Como se diría coloquialmente, lo agarraron con las manos en la masa. Y en ese momento la autoridad, la Constitución da la posibilidad a la autoridad de detener sin una orden judicial y presentar a esa persona ante el Ministerio Público. ¿Qué sucede aquí? Como veíamos, esto es una acción de inconstitucionalidad, se analiza en abstracto el Código Nacional de Procedimientos Penales, y este Código Nacional, en un determinado artículo, establecía que cuando se detuviera una persona en flagrancia por un delito de querella, es decir, un delito que requiere de una participación de la víctima o ofendido de continuar el procedimiento penal en contra de la persona, en esos supuestos se daría un plazo razonable, que es de 12 horas, a partir de que a la víctima se le notificó de la detención del presunto responsable, o de 24 horas en caso de que no se pueda encontrar a la víctima. ¿Qué sucede aquí? La Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna este artículo que establece como esta regla especial para casos de querella, va en el entendido, al menos así lo argumenta la Comisión, de que los delitos de querella no pueden ser materia de detenciones en flagrancia, porque solamente sería posible detener a una persona en flagrancia en delitos considerados como graves o especialmente relevantes, y dice, bueno, los delitos de querella por su propia naturaleza no son tan graves, no son tan relevantes, y entonces no podría aplicar la figura de querella. ¿Qué dice la Corte aquí? La Corte, creo que aquí hay una respuesta muy clara, muy sencilla. La Constitución no distingue.
La Constitución establece una figura de flagrancia, le da la posibilidad a la autoridad de detener a una persona cuando en ese momento se está cometiendo el delito y no distingue si eso procede para delitos de querella, delitos de oficio o ambos. Entonces, se entiende que funciona para ambos en términos generales. Además, esta norma lo que hace es establecer una figura en beneficio del imputado, al final de cuentas. Hay que recordar que el artículo 16 de la Constitución permite al Ministerio Público retener a una persona por 48 horas una vez que es detenida, en lo que se determina su situación legal y si se va a judicializar el caso. ¿Qué hace este artículo del Código Nacional? Reduce, en cierta manera, ese tiempo a 12 horas o 24 horas, dependiendo del supuesto, para los casos de querella. Entonces, en realidad, es una figura que funciona en beneficio del culpable. Entonces, dados estos dos argumentos principales, la Corte termina concluyendo que este artículo, con esta figura en específico, es acorde al régimen constitucional. Oye, y además, por cierto, aquí hay una consideración práctica, creo yo, muy importante, porque no me imagino a un agente aprensor, pensemos tal vez en un policía, haciendo la clasificación en el momento mismo de detener sobre si un delito es de oficio o es de querella, ¿no? Como que se requiere también un tipo de razonamiento que a lo mejor en ese momento, cuando se configura la flagrancia, pues es difícil de hacer en la práctica. Ahí también habría un argumento importante, ¿no, Guillermo? Claro, de hecho, también la Corte aborda ese tema y dice, bueno, en un momento dado, la policía puede saber que se está cometiendo un delito, pero no sabemos exactamente, no necesariamente podemos saber en ese momento qué delito se está cometiendo o qué naturaleza tiene ese delito. Esa es una clasificación jurídica que hace posteriormente el Ministerio Público como fiscal y como perito en derecho para poder determinar la situación jurídica. Entonces, sí, en ese momento la autoridad, y de hecho creo que habría que mencionarlo aquí expresamente, cualquier persona puede detener a una persona en un supuesto de flagrancia. Entonces, dadas estas consideraciones legales, pues sí, se da en cualquier momento que se esté cometiendo un delito en términos generales. Bueno, regresamos contigo, Alonso. Regresamos para plantear otro asunto, otro tema importante en la sentencia que tiene que ver con esta figura del aseguramiento de activos financieros, un tema abordado en el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que corresponde con eso que coloquialmente se señala, a veces se menciona como el congelamiento de cuentas, aunque evidentemente tiene otras posibilidades, etcétera, pero que es de enorme relevancia práctica para la eficacia en la persecución de los delitos y también de enorme relevancia para la vida de las personas. Alonso, ayúdanos a entender qué señala la sentencia respecto de este tema, si fueras tan amable. Claro que sí, Miguel. En este artículo se encuentra dentro de la parte del código relativo a las técnicas de investigación. De ahí que es una figura parecida a otras que están en el código, por ejemplo, el embargo precautorio o las providencias precautorias que también pueden tener una afectación o una restricción financiera, pero aquí estamos en técnica de investigación, aquellas diligencias relacionadas o hechas por el Ministerio Público para esclarecer hechos y formular su autoridad del caso. Ahora, ¿qué dijo la Corte? Se determinó analizar si este tipo de diligencia requiere o no autorización judicial y lo que aclaró es que para responder la pregunta no es determinante si se trata de un acto de molestia o de uno de privación, puesto que habrá actos de molestia que requieran autorización judicial y habrá actos de privación que no la requieran. Por ejemplo, la revocación de una concesión por una autoridad administrativa. Entonces, lo primero que dice el Tribunal Pleno es, este no es la premisa o este no es el estándar bajo el cual se debe decidir sobre el artículo relativo al aseguramiento de activos financieros. Pero entonces, ¿cuál es? Para responder a esta pregunta, el Tribunal Pleno explica la relevancia de los jueces de control en el nuevo sistema de justicia penal como entes que garantizan la regularidad del proceso, la licitud de los actos y los derechos de las partes. De ahí que, debido a esta relevancia, la actuación de los jueces de control
debe ser la regla y no la excepción. Pero, ¿para qué tipo de actos? Para aquellos que vulneren o que restrinjan o afecten derechos fundamentales. Entonces, esta es la premisa fundamental. La Corte dice, tratándose de actos que restrinjan derechos fundamentales, se puede hablar de que se requiere autorización judicial. Incluso, Miguel, pasa a hablar de del derecho humano a la autorización judicial debido a la relevancia de los jueces de control y a la afectación que puede derivar de ciertos actos como el aseguramiento de activos financieros. En este caso concreto, ¿por qué se estima que vulnera derechos? Puesto que afecta el derecho humano a la propiedad, es decir, si bien se podría considerar como una medida transitoria o que acontece en el proceso, lo que es cierto es que mientras estén asegurados activos financieros que pueden ser numerarios, es decir, pueden ser dinero, títulos de créditos o algún otro, uno no puede disponer de ello. Eso significa que no puedes llevar a cabo transacciones, ya por ejemplo pagos a distancia, retiros de efectivo, cosas que hacemos en la vida diaria y que por lo tanto eso afecta en principio el derecho a la propiedad y además de manera extensiva otros derechos como pueden ser la alimentación, la salud, puesto que en virtud de la relevancia del sistema bancario en nuestro país, uno acude o hace operaciones comúnmente bancarizadas que te permiten satisfacer tus necesidades. De ahí que, poniendo en contexto lo que representa el sistema bancario para las transacciones y operaciones de la vida diaria de las personas, se consideró que sí representaba una vulneración a derechos fundamentales o que podría restringir el derecho humano a la propiedad. De ahí que se dijo, pues entonces en este caso sí se requiere autorización judicial. Pero hay otros elementos, y los menciono rápidamente, que tomó en cuenta la Corte. Señaló que es un tipo de actuación, una técnica de investigación que por lo general no amerita urgencia o no la representa, puesto que para identificar el activo financiero que se va a asegurar, se tiene que hacer una investigación previa, lo cual tomó obviamente su tiempo y muy probablemente fue una investigación compleja para rastrear ese activo financiero y relacionarlo con ciertos hechos delictivos. Eso es un indicio de que al haber hecho una investigación previa no requiere esa urgencia como para pensar que ir ante una persona juzgadora puede ponerla en juego. Además, si se estuviera en el supuesto de que se requiere cierta premura o aún sin haberla, las autorizaciones judiciales en este nuevo sistema de justicia penal se pueden alcanzar de manera expedita. Así lo establece la ley, que puede ser por cualquier medio siempre y cuando se garantice la fiabilidad de sus contenidos. Además, por último, ¿qué tomó en cuenta el Tribunal Pleno? Que se trata de un bien lícito. A diferencia de otros actos de investigación u otras potestades legales que tiene el Ministerio Público, por ejemplo, en la que podría decomisar armas o droga, que se descubriera que aparte de ser un objeto del delito, es un bien que no es lícito, tratándose de los activos financieros, pues sí lo pueden poseer lícitamente las personas, de ahí que es un elemento más para considerar. Y ello aunado, por otro lado, a la presunción de inocencia, es decir, si se está ante la posible afectación de un derecho que es la propiedad y por extensión otros, alimentación, salud, recreación, libre desarrollo de la personalidad, y la persona afectada se debe reputar y tratar como inocente, pues entonces el procedimiento adecuado para determinar si esa afectación transitoria es válida o no será una autoridad judicial. Estos son los motivos a grandes rasgos que motivan la inconstitucionalidad del precepto y que hace necesaria la autorización judicial previa. Sí, bueno, pues ahí está esta cuestión. Guillermo, pasemos al siguiente punto. Hay un aspecto también interesante, creo yo, en la sentencia, porque el Tribunal Pleno examina esta figura del embargo precautorio o aseguramiento por valor equivalente. Y aquí hay algo bien interesante, además de que te pido que nos expliques el alcance de esta figura para que las personas que estén viendo el programa la puedan entender.
Pero hay un aspecto específico que me interesa mucho y es que esta decisión, esta determinación del embargo precautorio o aseguramiento por valor equivalente se puede dar respecto de bienes en los cuales la persona que está enfrentando un procedimiento penal no necesariamente sea dueño. No, es decir, no estamos hablando de un título jurídico de propiedad, sino que la ley extiende el supuesto a bienes respecto de los cuales se conduzca como dueño. Ojo con este tema, porque evidentemente habrá personas que estén viendo el programa y que les interese saber bien a bien cómo funciona esto para efectos de que si le presta el carro a no sé quién o que se le permite vivir en la casa a no sé qué conocido, ¿verdad? O sea, son cosas que vale la pena que todos sepamos. Guillermo, ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, por favor. Claro. Primero expliquemos qué es esto del embargo precautorio, ¿no? Básicamente es una figura, una medida en la cual, conforme estaba redactada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podía, ya sea por sí mismo o mediante la solicitud a un juez, pedir que se decretara como tal este embargo, una medida de separación o de cuidado de determinados bienes, cuando los objetos o bienes materia del delito fueron desaparecidos o ya no se encuentran por culpa de la persona inculpada. ¿Cuál es el objeto de esto? El objeto de esto es asegurar la reparación del daño, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay un robo y se roba determinado dinero, por decir algo, y la persona inculpada ya se gastó o desapareció ese dinero, para asegurar la reparación del daño, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce la posibilidad de establecer un embargo precautorio sobre otro tipo de bienes, como muy bien decías, ya sean propiedad del inculpado o que éste se conduzca como dueño, literalmente como dice el código, de manera que si eventualmente existe una sentencia condenatoria, exista una forma de reparar el daño, ¿no? A pesar de que el objeto original del delito pues ya no exista o no se encuentre. ¿Cuál es la discusión aquí? La discusión aquí es muy similar y de hecho se sigue la misma línea argumentativa que en la figura pasada. ¿Qué estamos discutiendo? Como lo decía muy bien Alonso, estamos discutiendo si debe existir o no un control judicial previo al dictado de la medida como tal. Aquí creo que es importante como dejar muy clara la distinción, como decíamos en el programa pasado. Ya hoy en día existe un juez de control que está al tanto de toda la parte de la investigación y todo lo que va a pasar al juicio. Funciona como una especie de filtro. Entonces, a final de cuentas, creo que todos, o la gran mayoría de las diligencias que lleva a cabo el Ministerio Público van a pasar por control judicial. El debate creo que principalmente es si debe haber ese control judicial previo a realizar el acto, ¿no? De esta manera, pues, si no se reúnen los requisitos, pues simplemente no se puede llevar a cabo la diligencia. ¿Qué dice la Corte aquí? Bueno, como les decía, sigue la misma línea argumentativa, se dice, existe un derecho humano a el control judicial previo, el control judicial previo es la regla, puede haber excepciones a esa regla, y en este caso, como se afecta a un derecho humano, la propiedad, es evidente que pues, se debe aplicar la regla general, sumado a que pues, no existe ninguna razón o justificación por la cual se requeriría como un supuesto de urgencia para actuar sobre estos bienes, ¿no? Entonces, como el artículo daba la posibilidad de que lo pidiera el Ministerio, lo decretara el Ministerio Público o el Ministerio Público lo pidiera un juez, simplemente se declara la invalidez de una porción del artículo para que quede que el Ministerio Público deberá solicitar en todos los casos al juez. Y bueno, nada más para terminar, es muy importante también esta distinción que tú hacías, ¿no? No solamente esto puede recaer en los bienes como tal del inculpado, sino en bienes que pueden en realidad ser propiedad de terceros, ¿no? Y entonces, esta pequeña situación
ya de por sí mismo hace todavía más grave una posible medida sobre los bienes, porque ya no se podría solamente afectar el derecho a la propiedad del inculpado, sino de otros terceros que probablemente ni siquiera tengan algo que ver con el hecho. Entonces, dado esta circunstancia adicional a lo que ya expliqué, pues bueno, se vuelve a consideración de la Corte mucho más importante tener un control judicial previo sobre la razonabilidad de ejercer esta medida para asegurar la reparación. O sea que no sería solamente para proteger a la persona que está enfrentando el procedimiento penal, sino también a terceros. Hay una protección ahí por medio de esta figura de control judicial que estás atinadamente señalando, Guillermo. Muy bien, perfecto. Pues vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados de esta acción de inconstitucionalidad, la 10/2014 y su acumulada 11/2014, en la cual se analizan diversos aspectos, lo platicamos el programa pasado, lo estamos retomando para ir viendo cada uno de los temas abordados por la Corte en relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando con nuestros invitados de esta acción de inconstitucionalidad, la 10/2014 y su acumulada 11/2014, en la cual el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de analizar y de discutir la constitucionalidad de diversos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y quiero regresar contigo, Alonso, para un aspecto que aborda la sentencia y que fue, por cierto, lo comentábamos en algún segmento del programa anterior, la única cuestión que plantea el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, que luego cambia de nombre y actualmente se llama INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y que tiene que ver con esta figura muy debatible, muy polémica, llamada geolocalización en tiempo real. Esta previsión que sigue estando, aunque con una reforma, en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ayúdanos a entender esta parte, Alonso. ¿En qué consiste esta geolocalización? ¿Cuál era la razón de ser de que la incorporaran al Código Nacional? ¿Y cuál es el estándar que fija la Suprema Corte en las sentencias? Si fueras tan amable, Alonso. Claro que sí, Miguel. La geolocalización como técnica de investigación es útil para identificar el paradero de personas que pudieran estar relacionadas con el delito y de manera sencilla obtener su captura. Asimismo, puede utilizarse para técnicas de investigación más elaboradas, pero ese es el punto. Saber en tiempo real dónde se encuentra una persona o incluso objeto en función de una señal que tenga que ver con radiocomunicaciones. Ahora, cuando se analiza la constitucionalidad del artículo que prevé la geolocalización, el Tribunal Pleno hace referencia a una sentencia anterior de la misma Corte, en la cual se determinó que el artículo del entonces Código Federal de Procedimientos Penales que permitía la geolocalización era constitucional, es decir, que era conforme con la Constitución. Y el Tribunal Pleno, en esta nueva sentencia, consideró necesario hacer referencia a los argumentos que en aquella ocasión pasada habían sostenido la constitucionalidad y que eran los siguientes de manera muy breve. Que la geolocalización estaba limitada de manera taxativa a delitos y delitos de especial gravedad, como el secuestro, delitos contra la salud, extorsión, otros parecidos. También se consideró que la geolocalización propiamente no representaba una intervención de comunicaciones y además que solo aplicaba en los casos de urgencia, es decir, cuando se pusiera en riesgo la vida o integridad de las personas o estuviera en riesgo de desaparecer el objeto del delito. Entonces, con base en estas premisas de la resolución pasada, que fue la acción de inconstitucionalidad 32 del 2012, ¿qué dijo el Tribunal Pleno en este nuevo asunto, que es el que estamos hablando, la acción 10 del 2014?
Dijo, en este caso, la forma como está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se ajusta a la Constitución, puesto que es una facultad abierta, es decir, no está constreñida o no está limitada a una lista taxativa de delitos como si se determinó en aquella otra sentencia, es decir, no solo procede en tratándose de extorsión, delitos contra la salud, secuestro, sino podría pedirse para cualquier delito y además no contiene ningún lineamiento para ser decretada. Es decir, tampoco se prevé, en oposición a lo que se resolvió la pasada vez, que solo en casos de urgencia, por ejemplo, cuando esté en riesgo la salud, la integridad o vida de las personas, o que se pueda desaparecer el objeto del delito. De esta manera, lo que la Suprema Corte dice es una facultad abierta que puede llegar a un actuar arbitrario y que, por tanto, no supera la proporcionalidad en sentido estricto. Esto, como pues me imagino se ha comentado muchas veces aquí en tu programa, Miguel, ¿en qué consiste? Que una medida será proporcional en sentido estricto cuando los sacrificios al derecho humano en cuestión no rebasen la importancia del bien que se estima perseguir. En este caso, se consideró que esa intrusión que hay respecto de la información que se puede derivar de los dispositivos de radiocomunicaciones tenía, digamos, debía ser protegida ante una potestad posiblemente arbitraria de la autoridad al no estar regulada. Oye, y esto es interesante, Alonso, que nos comentas por muchas razones que tienen que ver con la eficacia del Estado mexicano en la lucha contra ciertos delitos que agravian profundamente a la sociedad, como el secuestro, por supuesto. Pero lo curioso aquí, lo comento de manera anecdótica y te pido tu comentario, Alonso, es que luego el propio legislador se da cuenta de esto, se da cuenta que el tener esta apertura por cuanto al tipo de delitos o el no matizar en qué circunstancias el Ministerio Público puede enviar una orden a las empresas de servicios digitales, de radiotelefonía, etcétera, para hacer esta indagatoria de geolocalización en tiempo real, no era lo más adecuado, sino que el propio legislador dice, hay que cambiar, cambia 2 años después este precepto y ya pues toma en cuenta algunos de los argumentos que en esta propia sentencia se analizan. ¿Es esto así, Alonso? Exactamente, Miguel. El legislador toma en cuenta lo resuelto por la Corte. A final de cuentas, la guía o la idea que subyace a todo esto es que el análisis acerca de la procedencia de esta técnica de investigación deberá ser proporcional o deberá ajustarse al tipo de delito por el que se investigue y que no puede ser, no puede carecer de algún lineamiento. De ahí que al incorporarse en la legislación elementos adicionales para hacer el análisis, corresponderá ya en sede judicial determinar si se está ante un supuesto o no de validez de esta técnica de investigación. Oye, y en relación a esto, Guillermo, yo creo que vale la pena que las personas que están viendo el programa sepan que permanentemente hay jueces, y lo digo en relación a este punto de geolocalización, pero también a los anteriores que hemos abordado para otras técnicas de investigación que tanto Alonso como tú, Guillermo, han comentado. Permanentemente hay jueces federales de guardia que pueden resolver de manera expedita, de manera muy, muy rápida, este tipo de solicitudes. Lo comento porque no sería pertinente, no sería adecuado que las personas que estén viendo el programa pudieran preocuparse en relación a que esta exigencia de control judicial que hemos venido comentando en diversos puntos del programa pudiera demorar la protección de las víctimas o pudiera servir para obstaculizar la lucha de las autoridades del Estado mexicano contra la delincuencia. Vale la pena esta reflexión, Guillermo, ayúdanos a extenderla y a entenderla correctamente. Sí, como comentábamos, lo que determina la Corte es que la regla general debe de ser el control judicial previo al acto de investigación. Y esto es importante justamente porque decíamos, porque va a proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, principalmente obviamente del inculpado, pero como ya hemos visto en otras figuras de investigación, pues puede ser también de otras personas. Ahora,
existe efectivamente esta preocupación, sobre todo en la sociedad, que la exigencia de pedir un control judicial previo puede llevar a una dilación que genere pues, peligros más importantes, ¿no? Como incluso la vida de las víctimas o pues, que se eliminen los objetos del delito, que se eliminen evidencias, etc. Hoy en día, particularmente gracias a los avances tecnológicos, es relativamente rápido y sencillo pedir autorizaciones judiciales. En este caso, en los casos de las investigaciones, ni siquiera son audiencias propiamente dichas en la que participan las partes, sino simplemente el Ministerio Público lo que hace es enviar la información al juez. Por ejemplo, en una orden de cateo, nosotros tenemos esta información, existe o no una justificación para emitir la orden, el juez toma la decisión en un tiempo expedito, no sabría ahorita, creo que dependería del caso y tal, pero lo toma relativamente rápido e incluso puede enviar por medios electrónicos esa determinación. Entonces, en realidad, hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, como dices, a la estructura ya del Poder Judicial que tiene jueces las 24 horas encargados de este tipo de diligencias, ya se vuelve mucho más dinámico. Ahora, esto no significa que sí haya casos en los que sea necesario no acudir al juez, sino que el Ministerio Público pueda actuar en ese momento, como fue la lógica de la Corte en los casos de geolocalización. Pero como explica la Corte en los apartados anteriores, esto es una excepción en casos concretos en donde esta urgencia precisamente se justifica. Y que formó parte también de la reflexión del propio Poder Legislativo cuando reforma este artículo 303, empata justamente con el sentido de tu comentario, Guillermo. Y precisamente el Poder Legislativo posteriormente ya desarrolla a partir, esto demuestra, ¿no?, el impacto que tienen las sentencias de la Corte, no solo en los casos concretos, sino en la forma en la que el Legislativo ya empieza a desarrollar las propias figuras. Ya el Legislativo tuvo que voltear a ver las sentencias de la Corte, las razones de la Corte, para desarrollar la nueva figura. Bueno, en algo que podría llamarse quizá un diálogo interinstitucional, un diálogo entre poderes donde se va alimentando la reflexión y a la postre quedan mejor protegidos los derechos de las personas. Creo que también es importante. Déjame regresar contigo, Alonso, para un planteamiento muy importante, muy interesante que hace la sentencia respecto a una figura, una medida cautelar de las varias que enuncia el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 155, que es el resguardo domiciliario. Ayúdanos, Alonso, por favor, a entender esta figura y sobre todo la discusión que se da en la Corte respecto a los alcances, porque fíjate cómo en la explicación que Guillermo nos compartía sobre los supuestos de restricción de la libertad en el artículo 16, fundamentalmente la Constitución mexicana, pues esta figura del resguardo domiciliario no está, no aparece. Eso da lugar a un argumento interesante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ayúdanos a entender esta parte, Alonso, si fueras tan amable. Sí, claro, Miguel. Efectivamente se impugna la constitucionalidad del resguardo domiciliario como medida cautelar. Para abordar esta cuestión, el Pleno también, como lo hizo en otros temas, se remite a una resolución que ya había emitido sobre el tema, no que resolvía esta litis para nada, sino que se relacionaba. Específicamente en la acción de inconstitucionalidad 60 del 2016, el Tribunal Pleno determinó que el resguardo domiciliario como medida cautelar prevista en el sistema de justicia penal para adolescentes era conforme con la Constitución, a pesar de no estar previsto directamente ahí. No hay algún motivo para pensar que todas las medidas cautelares deben de estar previstas en la Constitución, sino que la misma Constitución es la que establece que es el legislador a través del Congreso de la Unión el encargado de regular el procedimiento penal. Además, el análisis en torno a la constitucionalidad del resguardo domiciliario parte o se guía por un hilo conductor muy claro y que consiste en lo siguiente. El resguardo domiciliario es menos gravoso que la prisión preventiva y de esa manera se debe de entender. Es decir, constituye en todo caso, para los supuestos en que se estime necesario
restringir la libertad de la persona, un beneficio para quien resiente esa medida cautelar, más que una medida no autorizada por la Constitución que no debe existir. Así que la lectura que se hace del resguardo domiciliario es constantemente, lo dice la Corte, como una medida menos intrusiva que la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque permite que la persona a quien se le impone permanezca en su ámbito familiar. Eso comparado con al cortar todo tipo de lazos, al menos durante o mientras dure el proceso, pues es un beneficio ostensible. Asimismo, hay que tomar en cuenta, así lo señaló el Tribunal Pleno, que la procedencia de esta medida, porque debería de ser justificada, no tenemos el caso de resguardo domiciliario oficioso, sino la procedencia de esta medida debe estar justificada en términos de estricta necesidad, de proporcionalidad y de mínima intervención. ¿Esto qué significa? Que todas las medidas cautelares, y no solo el resguardo domiciliario, sino todas las que prevé el Código Nacional en su artículo 355, están guiadas por estos parámetros que consisten en hay un riesgo procesal que tutelar, puede ser la integridad de víctimas o testigos, la comparecencia al proceso, la integridad de la investigación. Bueno, ya se tiene esta finalidad. Entonces, la medida debe ser idónea para alcanzar ese fin, debe ser necesaria en el sentido de que no haya otra medida por la cual se afecten menos los derechos, pero igual se consiga. Es decir, es estrictamente necesaria y es proporcional. Esto significa que el resguardo domiciliario no procede pues, por el mero hecho de estar en ley, sino que se tiene que acreditar o se tiene que supeditar a estas condiciones. Por último, al último de este análisis, el Tribunal Pleno hace una anotación que yo estimo de especial interés. Y con todas las letras dice, en los casos en que no se trate de prisión preventiva oficiosa, siempre se deberá, dos condiciones. Uno, que no se trate de prisión preventiva oficiosa. Y segunda, que se deba restringir la libertad del imputado por una de estas finalidades procesales, se debe preferir el resguardo domiciliario a la prisión preventiva. Porque, como lo sabemos, la prisión preventiva no necesariamente es oficiosa, sino puede ser justificada. Así que es un llamamiento para los operadores jurídicos en el sentido de que antes de pasar a ver si procede la prisión preventiva justificada, la Corte ha dicho que sería preferible el resguardo domiciliario y la tal vez litis ahí versará de qué manera el resguardo domiciliario no satisface la finalidad y sí lo haría la prisión preventiva. Pues es un llamado a los operadores jurídicos y yo ahí incorporo, Alonso, el llamado a los abogados. También que los abogados lo sepan, que lo hagan valer, que lo argumenten en los términos de estos principios de mínima intervención y proporcionalidad, idoneidad de la medida cautelar, etcétera. Oye, nada más para precisar, y antes de irnos al corte, nos queda poco tiempo para ir al corte, pero nada más para precisar, Alonso, este resguardo domiciliario no se tiene que confundir con la figura del arraigo domiciliario del artículo 16 constitucional, ¿verdad? No. Figura. Efectivamente, Miguel, y eso lo deja muy claro el Tribunal Pleno en la sentencia, no se trata de lo mismo. El arraigo procede mientras se realiza una investigación de la cual incluso no puede haber llegado a ser judicial, mientras que el resguardo domiciliario implica que ya hubo una investigación y que se judicializó el asunto, es decir, que el Ministerio Público presentó su caso ante un juez y que al menos existe la probabilidad de que una persona participó en la comisión de un delito, elementos que no necesariamente ocurren en el arraigo. Además que el arraigo tiene la distinción o la diferencia de estar previsto constitucionalmente, mientras que el resguardo domiciliario es una medida cautelar, es un momento procesal distinto previsto en ley. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir conversando y seguir analizando esta acción de inconstitucionalidad, la 10-2014 y su acumulada 11-2014. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir conversando en su programa, ya lo dijo la Corte, de la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada
diagonal 2014 con nuestros invitados. Y quiero ahora regresar contigo, Guillermo, para un tema también fundamental que tiene múltiples aristas y que requiere un análisis muy detallado, como lo hace el Tribunal Pleno en la sentencia, que tiene que ver con la duración de las medidas cautelares. Estas figuras, entre ellas la que se refería Alonso, por cierto, figuras que pues de alguna forma afectan la libertad o afectan, digamos, colateralmente, de manera provisional, como se quiera, pero afectan bienes jurídicos sustantivos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona también esto de la duración. ¿Qué dice la sentencia al respecto, Guillermo, si fueras tan amable? Sí, aquí el punto es que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, de manera literal, que las medidas cautelares durarán por el tiempo indispensable. Esto, a consideración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, significaba que las medidas podían ser establecidas de manera ilimitada o sin un tiempo en específico, ¿no? Lo que buscaba la CNDH es que el Código Nacional de Procedimientos Penales estableciera un tiempo fijo por el cual durara una medida cautelar. Ahora, básicamente, no lo dice así la sentencia, pero lo que termina diciendo es que esto sería un despropósito. ¿Por qué? Porque los jueces de control ya en sí mismos tienen muchísimas herramientas, el Código Nacional les da muchísimas herramientas para limitar y determinar la duración de las medidas cautelares en casos concretos. ¿Por qué no sería conveniente establecer un plazo específico en el Código Nacional? Porque cada caso es distinto. Como muy bien mencionaba Alonso, el juez tiene que analizar las circunstancias particulares de cada caso, tiene que ver los niveles de riesgo de cada caso y determinar, conforme a la necesidad y a la proporcionalidad, qué medida cautelar es la que corresponde y durante qué tiempo. ¿Cuánto va a durar esta medida? De entrada, dice la Corte, como es una medida cautelar, es una medida que está dirigida a asegurar que el inculpado se presente en juicio, a proteger a las víctimas, a los testigos, al público o a proteger la investigación en sí misma, es una medida que está íntimamente relacionada con el propio procedimiento penal. Entonces, en cuanto se termine el procedimiento penal, pues se termina la medida cautelar. Y es la propia Constitución la que establece incluso plazos máximos que puede durar un procedimiento penal. Entonces, el primer límite a las medidas cautelares está ahí, es la duración del propio proceso penal. En cuanto hay una sentencia condenatoria o absolutoria, se termina la medida cautelar. Pero esto no solo es así. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece vamos a llamarle así, un derecho, una posibilidad del inculpado de en todo momento solicitar una revisión de esas medidas. Entonces, en cualquier momento del procedimiento, el juez puede analizar si las circunstancias que justificaron en un momento dado la imposición de una medida cautelar continúan en el tiempo. Y en dado caso puede determinar sobre su sustitución, su modificación o simplemente levantar la medida cautelar. Entonces, dadas todas estas herramientas que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece para que los jueces puedan establecer la medida cautelar que se requiere en cada caso concreto y dado que esto es una materia en donde las circunstancias de cada caso concreto son fundamentales, se declara como infundada esta pretensión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el Código Nacional estableciera un plazo fijo para la duración de las medidas cautelares en términos amplios. Oye, y esta reflexión que haces, Guillermo, creo que también, como lo dijimos en el punto anterior respecto al comentario de Alonso, va dirigido igualmente a los abogados, porque a mí me da la impresión que habrá algunos colegas penalistas que discutan con mucha energía y con mucho ahínco, digámoslo así, en la audiencia inicial respecto de la imposición de la medida cautelar, pero a veces olvidan que está esta lógica de la revisión. Es decir, se trata de una medida eminentemente revisable, la sentencia lo deja en claro, y también, y en ese sentido, destacar o recuperar el comentario anterior de Alonso en el sentido de que las medidas cautelares sirven a fines procesales. Esta idea de la medida cautelar como protección a la víctima, como protección a los elementos de prueba, como protección a la integridad física de alguno de los involucrados en el proceso. Pero aquí también hay un llamado para los abogados, ¿cierto, Guillermo?
Sí, definitivamente. Creo que uno de los puntos más importantes, bueno, hay muchos puntos muy importantes que han cambiado con el nuevo sistema de justicia, pero ahora cada una de las partes tiene mucha más responsabilidad. Tanto el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene una gran responsabilidad al momento de solicitar las medidas cautelares, porque pues le corresponde a él la carga de la prueba para señalar por qué en este caso concreto se requiere una determinada medida cautelar con ciertas características. También hay un papel fundamental de los abogados justamente de utilizar las herramientas que tiene el código para proteger los derechos de las personas inculpadas. Entonces, a final de cuentas, como el propio nombre lo indica y como se buscó cambiar el sistema, es un sistema acusatorio en el cual hay audiencias, en la que hay intercambios de ideas, de argumentos para determinar, para que el juez pueda determinar en un caso concreto cuál es la resolución. Perfecto, muy bien. Regreso contigo, Alonso, para plantearte un tema que también la sentencia aborda y me parece fundamental, que es esta figura prevista en el código, que es analizada por el Tribunal Pleno, del arresto, un arresto hasta por 15 días de duración, porque esto se inserta en esa discusión que ya hemos tenido y ambos lo han comentado, tanto Guillermo como tú, Alonso, respecto de los supuestos de limitación o de restricción de la libertad. Decía Guillermo hace un ratito, la regla general es la libertad. De manera excepcional se puede restringir, se puede limitar, pero el código contiene o contenía, mejor dicho, una disposición de acuerdo con la cual se podría decretar por parte del juez que esté instruyendo un proceso penal un arresto hasta por 15 días. ¿Qué señala al respecto la sentencia, Alonso, si fueras tan amable? Sí, Miguel. Esta disposición se encuentra ubicada o está destinada a garantizar la continuidad de los procesos. Es decir, una vez que ya está en cierta fase del proceso, como lo puede ser el juicio oral, y así lo señala el código, se advierta cierta contumacia o inobservancia de citaciones por parte de peritos, de testigos, se podría, bueno, lo señalaba así aquel artículo, ordenar el arresto hasta por 15 días. Y ello con la finalidad de poder llevar a cabo la sentencia hasta su fin, toda vez que pues, una audiencia de juicio no puede suspenderse por más de 10 días. De lo contrario, se tendrá que realizar de nuevo. ¿Qué es lo que establece la Corte al respecto? Que las disposiciones relativas a la privación de libertad que no derivan de una pena se deben atener a lo que establece el artículo 21 constitucional, es decir, que deben o pueden tener un máximo de 36 horas. Para resolver esto, la Suprema Corte cita un precedente que tuvo sobre el tema y de manera específica es la jurisprudencia 29 del 95, en el que estableció que si bien el fundamento o lo que motiva ese arresto puede ser distinto a una falta administrativa, que es lo que se prevé en el artículo 21 constitucional, es decir, no se trata forzosamente de que se imponga un castigo a una persona infractora. Lo que es cierto es que se trata de una privación de libertad y que al ser por una autoridad y bueno, derivar de una pena o de un mandamiento de este tipo, se debe sujetar al término de 36 horas. Esas son las razones prácticamente por las que la Corte determina que este artículo es inconstitucional. Que por cierto luego se reforma, ¿verdad? Aquí también tenemos otro ejemplo de este diálogo entre poderes. Esto también luego el legislador lo vuelve a valorar. Exactamente, Miguel. De manera concreta, ese artículo estaba buscando la fecha, bueno, por el momento no la tengo, pero se reforma y ya deja de establecer el término de 15 días, simplemente se ajusta a lo resuelto por la Corte. Es el artículo 355, en el último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias. Hay un último tema que te quiero plantear, Guillermo, en los minutos que nos quedan de programa, que tiene que ver con la asistencia jurídica internacional.
la Suprema Corte analiza, examina un argumento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que esta asistencia jurídica internacional, esta cooperación que se pide a otro país, a otro estado para allegarnos de elementos que permitan una instrucción correcta del proceso penal, solamente podría estar planteándose por parte de la autoridad, solamente por una de las partes en el proceso, y que esto afectaría un principio de igualdad, un principio de equilibrio entre las partes. ¿Qué dice al respecto la sentencia, Guillermo, por favor? Sí, precisamente. En este último tema, la Comisión Nacional impugna un artículo que regula, en términos generales, la asistencia jurídica internacional. Hay que recordar que la asistencia jurídica internacional en buena parte o en mayor parte se regula en los tratados internacionales que tiene México con los diversos países y pues, se basa en una idea de cooperación. Este artículo lo que busca regular es, digamos, de manera genérica o de manera subsidiaria, la cooperación internacional en esta materia. ¿Cuál es el problema con este artículo, o el aparente problema con este artículo, de acuerdo con la Comisión? Es que el Código Nacional establece que la asistencia jurídica para obtener medios de prueba solamente podrá ser utilizada por el Ministerio Público o por la autoridad jurisdiccional para pruebas de mejor proveer. Entonces, lo que dice la Comisión es, efectivamente, como lo mencionabas, hay una especie de inequidad o desigualdad entre las partes, porque parece que el inculpado no está en posición de solicitar pruebas a otros estados. En realidad, aquí la Corte separa el artículo en dos porciones y las analiza por separado. Una es precisamente esta que dice textualmente: la asistencia jurídica solo podrá ser invocada para la obtención de medios de prueba ordenados por la autoridad investigadora o bien por la judicial para mejor proveer. Este es el primer análisis que hace la Corte y dice que esto es constitucional. ¿Por qué? Porque tiene lógica que la figura de la asistencia jurídica sea exclusiva de las autoridades, puesto que existe otra figura, que es el exhorto, que está a la mano de los particulares para obtener evidencia de otros estados. Entonces, son dos figuras distintas que al final de cuentas se complementan, y en este sentido, al menos en vistas de la mayoría de la Corte, se determinó que esta disposición, por tanto, era inconstitucional. Ahora, en un segundo término, se analiza una coletilla que trae este mismo párrafo, que dice textualmente: pero jamás las ofrecidas por los imputados o sus defensas, aun cuando sean aceptadas o acordadas favorablemente por las autoridades judiciales. Aquí sucedió algo interesante. Para que una acción de inconstitucionalidad pueda declarar la invalidez de un artículo, requiere, conforme a la ley reglamentaria de la materia, una votación mínima de 8 ministros que voten por la invalidez de un artículo. Entonces, el análisis de esta porción no alcanzó esa mayoría, se estaba proponiendo declarar su invalidez, no se alcanzó la mayoría. Entonces, en este punto, como tal, no se puede decir que hay una decisión de la Corte. Queda algo, digamos, en contener el artículo, no se da esta invalidación. Bueno, estamos a punto de terminar estos dos programas que hemos dedicado a la sentencia mediante la cual la Suprema Corte analiza el Código Nacional de Procedimientos Penales, y les quiero pedir un comentario conclusivo muy breve a tanto Alonso como a Guillermo para ver pues todo el conjunto de temas, el conjunto de aspectos que parten, lo explicaba muy bien Guillermo en el programa anterior, de esa gran reforma constitucional de 2008, que luego se acompasan con la reforma constitucional de 2013, que permite que el Congreso unifique la legislación en materia procesal penal. ¿Qué queda después de todo este gran tránsito de cambio en el proceso penal mexicano? Alonso, un comentario conclusivo, por favor. Sí, gracias, Miguel. Rescato sobre todo la postura consistente y congruente a lo largo del tiempo del alto tribunal, en el sentido de que el descubrimiento de la verdad o la persecución del delito no puede ser a cualquier costo. Es decir, hay bienes bienes y derechos, en general intereses, que pueden ser lícitamente o constitucionalmente restringidos, pero incluso en contextos donde hay una alta criminalidad,
una garantía o una condición que siempre debe observar el proceso penal es ajustarse a ciertas reglas como debido proceso. Así que la Corte, una vez más, sostiene estos límites del Estado para el poder punitivo. Y como segundo punto de mi comentario, creo que esta sentencia, también al ser tan copiosa, tan larga y tan bien argumentada, sirve para tenerla como referencia de cómo se deben interpretar y entender estas disposiciones del Código Nacional, y no solo las disposiciones de ley, sino constitucionales, y cuál interpretación que se les ha venido dando, porque retoma mucho de lo resuelto anteriormente. Es que para quienes estén interesados en el sistema de justicia penal, es una lectura muy recomendable. Muy recomendable, qué bueno, me gusta esa recomendación para que lo lean y también animar a las escuelas, a las facultades de Derecho, a los profesores, que les dejen de leer esta sentencia a sus alumnos. Guillermo, un comentario conclusivo, si fueras tan amable. Bueno, yo también coincido. Creo que es fácilmente una de las reformas más importantes de los últimos años, si no es que incluso de la historia jurídica de México. Fue un cambio radical en cómo vemos la justicia penal, como hemos visto en estos pequeños ejemplos, pero en realidad los cambios se dan en prácticamente todo el sistema de justicia, en cómo vemos el sistema, en cómo tomamos decisiones. ¿Y qué queda? Mi reflexión sería, queda mucho todavía por estudiar, queda todavía mucho por preguntarnos, queda todavía mucho por resolver. Estamos iniciando apenas una nueva tradición jurídica en materia penal, y estos son pequeños primeros pasos que va dando la Corte para empezar a darle forma a este nuevo sistema. Pero queda todavía mucho por discutir. Pues la inauguración de una tradición jurídica, ahí queda este comentario. Pues no es cosa menor, no es cosa menor. Seguiremos sin duda analizando y platicando de estos temas, pero por lo pronto muchísimas gracias Alonso Lara, muchísimas gracias Guillermo Con por ayudarnos a entender esta sentencia, y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.